como cantamos hace un rato, el mejor lugar del mundo es ¿dónde? A los pies del Salvador, a los pies de Jesús. Así es que estamos aquí en el mejor lugar de Caguas, ¿no es cierto? Y los hermanos de la número 1 pueden decir igual, y de la 2, etcétera. Sí, porque donde está Jesús, hermanos, allí hay seguridad, bendición y esperanza. Qué feliz me siento de estar con ustedes en este santuario que el Señor ha levantado en este lugar. Y no solamente me ha dado la bendición de estar esta mañana, en este sábado precioso, sino 4 sábados más para escuchar la voz del Señor, alabarle, pero también para atraer a otras personas que vengan a conocer a Jesús. Así es que es importante, hermanos y hermanas, que usted hable con su familia, que no son adventistas, sus vecinos, y anímelos. Pídale a Jesús que le conceda su Santo Espíritu. Y usted va a ver con qué facilidad usted va a conseguir a alguien para que venga a escuchar la voz de Dios en este lugar que es el mejor del mundo, en este santuario. ¿Saben ustedes? Yo me crié en el campo. Yo soy un guajiro. ¿Ustedes no entienden eso? Yo soy un jíbaro. Yo me crié en el campo. Pero el Señor me ha dado la bendición de hacer el trabajo misionero con su gracia y con su amor mediante el Espíritu Santo para traer almas a Él, para que estén en el mejor lugar del mundo. Y si tú se lo pides, Él va a hacer lo mismo contigo. Dile: Señor, yo quiero que tu Santo Espíritu me ayude a conseguir a alguien para llevarlo el sábado a que escuche tu voz y esté en los pies de Jesús, que es el mejor lugar del mundo. Y yo te aseguro que el Señor va a contestar esa humilde y sencilla oración. Te lo digo porque ha sido mi experiencia. Y ese jíbaro, ese guajiro, Mario Lorenzo, cogido a lazo, como decimos allá en mi pueblo, mis amados, le ha dado el privilegio que después de jubilarse, 14 años con mi esposa, hemos estado viajando a Cuba para dar campañas evangelísticas. Y el Señor ha hecho cosas extraordinarias, cosas maravillosas, porque su palabra es viva, su palabra es eficaz y es maravillosa. Y la última campaña que tuvimos fue en la gran ciudad de Camagüey, en Cuba, la ciudad más adepta al comunismo en toda esa isla. ¿Y saben una cosa? Allí hay 2 congregaciones. Un templo tiene 250 miembros y el otro tiene 415 miembros. ¿Cómo les parece? En un lugar que es el centro del comunismo, en Cuba. Pero hay unos hermanos y hermanas allí que son unos misioneros extraordinarios. No tengo tiempo para contarles. Pero mis hermanos, la última campaña que dimos fue allí, en esas 2 iglesias. Tuvimos 2 series de conferencias. Y en esa de 415 miembros, con la otra de 250, bautizamos
21 preciosas almas. Y cuando hicimos el llamado en el bautismo al final, 32 personas pasaron al frente para ser bautizadas. Y de esas la mayoría ya están en la iglesia porque ellos han entendido que es el mejor lugar del mundo. Y ese guajirito, Mario Lorenzo, ese jíbaro, iletrado, cogido a lazo, pero cuando el Espíritu de Dios toma el control de la palabra, mediante las oraciones de la iglesia, ocurren cosas maravillosas. Y eso es así. Así que yo espero, y el Señor espera, por la gracia de Dios, que el próximo sábado no venga solo. Trae a alguien para que esté aquí en el mejor lugar del mundo. Además de eso, vamos a tener la facilidad que no tenemos que estar buscando en la Biblia, ¿verdad? Ustedes saben que uno se demora mucho cuando nos dicen, hermanos, busquen allá en el profeta Isaías, el capítulo 20, el versículo 18, y usted empieza a buscar allí, y cuando usted todavía no ha encontrado, ya el que está aquí ha terminado la lectura y usted se fue de la onda. Pues miren, tenemos la bendición de que estos 5 sábados que vamos a estar aquí, vamos a usar la Biblia electrónica. ¿Está bien? Una sola versión, ¿verdad? Un solo mensaje. Todos podemos leer juntos esa palabra maravillosa del Señor. Así es que vamos a disfrutar de esa Biblia electrónica. No se pierdan nada. Dios te ama y se preocupa por ti, ¿sabes? ¿Cuántos sabían eso? De que Dios te ama y se preocupa por ti. Sí. Ese es el título general, ¿verdad? De los temas para estos 5 sábados. Dios te ama y se preocupa por ti. Y el tema de esta mañana confirma esa realidad cuando Dios te ha enviado y me ha enviado una carta de amor. Sí, porque como Él te ama, Él nos ama, entonces ustedes saben que los que aman hacen cartas, ¿verdad que sí? No tenemos que detenernos mucho ahí, ustedes lo saben. Como Dios nos ama, Él nos ha enviado una carta de amor. Pero, ¿cómo el Señor hizo esa carta? ¿Es que Él se sentó a escribir esa carta? No. La carta se origina en su mente, en su corazón, y lo dijo en sus palabras, pero Él tenía secretarios. Él tenía amanuenses, hombres que se apartaban de las boberías de este mundo para el servicio de Dios, que Dios los llamó sus siervos los profetas, como Moisés, Isaías, Jeremías, etc. Esos fueron sus secretarios, fueron sus amanuenses. Y entonces Él hablaba con ellos, conversaba con ellos, le daba visiones del futuro. Otras veces el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu de Dios que está aquí entre nosotros ahora, invisible como el viento, pero real como el viento, ese mismo Espíritu Santo inspiraba a los profetas. Y entonces ellos, inspirados o movidos o impulsados por el Espíritu Santo, escribían los pensamientos de Dios, las ideas de Dios, los deseos de Dios, el amor de Dios, los planes de Dios para ustedes y para mí, hermanos y hermanas.
¿No es maravilloso eso? Así surgió la carta de amor de Dios, porque Él nos ama. Así es que vamos a ver en esa carta de amor esta experiencia maravillosa del Señor con Moisés. Jehová hablaba con Moisés. ¿Con quién hablaba Jehová? ¿Y quién era Moisés? Un ser humano semejante a ti y semejante a mí. No era un ángel del cielo, no era un extraterrestre. Moisés, un ser humano sujeto a nuestras mismas pasiones. La diferencia es que él era un siervo de Dios, temeroso de Dios, apartado del mal. Y entonces el Señor lo usó como su vocero, su secretario, para que él escribiera, comenzara a escribir esa carta. Así que esa carta se origina con Moisés, porque Dios lo quiso así. Por eso dice ahí, Jehová hablaba con Moisés cara a cara. ¿Cómo? Cara a cara, sí, frente a frente. Y entonces tú puedes sentirte ahora mismo que Dios está hablando contigo cara a cara. Sí, Señor. Y hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y una vez que terminó, miren ustedes lo que el Señor le dice a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, escribe estas palabras. Así que el Señor no lo dejó para luego. Le dijo, Moisés, escribe las palabras que tú has escuchado. Y Moisés, como un secretario fiel a su Dios, a su jefe, ¿qué hizo? Registraba las palabras de Dios. Y si algo se le olvidaba, porque eso le sucedió a muchos de ellos, Dios le decía tantas cosas importantes, muchas se le olvidaban, pero ¿saben lo que pasaba entonces? Entonces, el Espíritu Santo, invisible, pero real, venía a su mente y le traía, le recordaba las palabras que había escuchado de Dios. Y entonces el profeta Moisés, inspirado así por el Espíritu, registraba el mensaje de Dios. Así que cuando ustedes y yo leemos los libros de Moisés, ¿qué cosa estamos leyendo? La carta de Dios, ¿verdad que sí? Porque esa carta no era para Moisés solamente. No era para el pueblo de Israel solamente. Porque Dios no hace acepción de personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ven ustedes? Así que esa carta es para nosotros en esta mañana. Cuando leemos a Moisés, ese mensaje también es para nosotros. Pero veamos ahora a otro amanuense, a otro profeta. ¿Quién es ahora? Jeremías. Así habló Jehová, Dios de su pueblo. Escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. ¿Ven ustedes? Jeremías y Moisés no se conocieron personalmente. Jeremías leía los escritos de Moisés, pero personalmente no se conocieron. Pasaron alrededor de 800 años o más para que Jeremías fuera el secretario del Señor. Porque ya Moisés
se había ido al cielo. Murió, pero Dios lo levantó y se lo llevó al cielo. Y entonces el Señor habla ahora con Jeremías y entonces le dice: escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Y entonces Jeremías, como un siervo fiel, ¿qué hacía? Escribía lo que Dios le hablaba. Y si algo se le olvidaba, hermana, ¿qué pasaba? Venía el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice que los santos hombres de Dios hablaron y escribieron inspirados o movidos por el Espíritu Santo. ¿Ven? Así es que esa carta de amor son las palabras de Dios, literalmente habladas por Dios, y en otras ocasiones inspiradas por el mismo Dios, porque el Espíritu Santo es Dios también, al profeta, para que no se olvidara nada importante para los seres humanos que Él tanto ama. Hermano, ¿no es maravilloso eso? Dios te ama y se preocupa por ti. Ahora vemos a otro amanuense, a otro secretario, el profeta Isaías. ¿Cómo le dice Dios aquí a Isaías? Ve pues ahora y ¿qué? Ay, qué maestro flojo soy yo, caramba. Soy un maestro flojo, ¿verdad que sí? ¿Cómo dice allí? Ve pues ahora y ¿qué? Y escribe. ¿Pero escribe qué? Miren, esta visión. Porque en algunas ocasiones Dios, además de hablar con el profeta, le daba visiones, le mostraba acontecimientos del futuro en una pantalla gigantesca. No como esa pantalla o como aquella, no, una pantalla profética gigantesca. Y entonces el profeta veía allí en esa pantalla los acontecimientos del futuro y del presente también. Y cuando el profeta veía, entonces el Señor le daba esa orden: ve pues ahora y escribe esta visión, o sea, lo que tú has visto, en una tabla delante de ellos. Sí, una tabla de arcilla o de piedra pedernal que había en ese tiempo. ¿Ven? En otras ocasiones, pergaminos, pieles de animales, curtidos. Y allí ellos escribían el mensaje de Dios. Pero qué maravilla, ¿no? Que ahora lo tenemos, todos esos profetas, en este librito tan pequeño que es una carta de amor de Dios. Ahí está todo el mensaje de Dios en ese pequeño libro. ¿Cómo les parece, mis amados? ¿No es maravilla lo que Dios hace? Pero como si eso fuera poco, ahora tenemos la facilidad de tener la Biblia electrónica para que todos podamos leer a la vez. Gracias al Señor por todo esto, ¿no es cierto? Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala. O sea, no lo dejes en tu mente, Isaías, porque se te va a olvidar. Regístrala, escríbela en un libro para que quede hasta el año que viene. ¿Dice eso así allí? Bueno, si usted no leyó, tiene que aceptar lo que yo dije, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice allí. ¿Cómo dice la carta de Dios? Regístrala en un libro para que quede hasta el día ¿qué? El día último. Y estamos en los últimos, ¿verdad que sí? Ustedes lo saben mejor que yo. Que quede hasta el día postrero.
eternamente. ¿Y para cuánto tiempo? Y para siempre. Y así es. Ahora la Biblia la tenemos en los discos duros de la computadora y los tenemos en los pendrive también. ¡Qué maravilla!, ¿no es cierto? Maravilloso Dios, el cual estamos adorando en este santuario, en esta mañana especial. Pero sigamos consultando a otros. Ahora vemos a aquel mismo Jehová, a aquel mismo Dios que habló con Moisés, con Jeremías, que habló con Isaías. Ahora viene en la persona de Jesucristo. Ustedes lo saben. ¿Cuántos saben que Jesús es el mismo Jehová que hablaba con los profetas? A ver, ¿cuántos sabían eso? Óigame, eso es importante saberlo, ¿saben? Porque si no sabemos eso, estamos en peligro. Y eso lo vamos a descubrir durante los temas del futuro. Así es que, dice Jesús, Dios cuando vino en la persona de Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Hermanos, el cielo y la tierra, todo puede desaparecer y va a ocurrir en un momento específico, pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque ahí lo dice el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces vamos a ver lo que Él mismo nos dice a través del evangelista Juan. ¿Cómo dice Jesús ahora? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Hermanos y hermanas, pero eso es muy grande, ¿no? ¿Cómo dice Jesucristo? Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son ¿qué más? Y son vida. Pero hermanos, esa palabra vida ahí en el original no es bio. En el griego, bio significa vida transitoria, vida pasajera, como la vida de los animales, de las plantas y la vida de nosotros también. Si no nos agarramos de Jesús. De ahí viene la palabra biología, ¿verdad? El estudio transitorio de la vida en este planeta. Pero mis amados hermanas y hermanos, aquí en el original no usa bio, sino que usa la palabra zoe. Y zoe en griego significa vida permanente, vida celestial, vida eterna. ¿Cómo les parece? Así que, ¿de qué vida está hablando Jesús aquí? Vamos a leerlo ahora. ¿Ok? Otra vez. Lean conmigo. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son ¿qué más? Y son vida. Entonces, cuando nosotros recibimos en nuestro estómago espiritual, en nuestra mente y en nuestro corazón, esa palabra que es vida, entonces, ¿qué va a haber en nosotros? ¿Qué clase de vida va a haber en nosotros? Vida permanente, vida celestial, vida espiritual, vida eterna. Por eso Jesús dice que cuando nosotros creemos en Él y en sus palabras, tenemos ¿qué cosa? Vida eterna. ¿No es maravilloso eso? Alabado sea el Señor de la gloria y de la eternidad. Pero veamos qué otras cosas nos dice el Maestro del cielo. Vamos a leer con mucho cuidado la primera parte del versículo 12 de Hebreos, el capítulo 4.
¿Cómo dice el apóstol allí, movido por el Espíritu Santo? ¿Cómo dice él? Porque la palabra de Dios es como, es viva y eficaz. Para el próximo sábado no vamos a tomar el color rojo, ¿verdad? Para enfatizar. Qué bueno que aprendemos hoy, ¿verdad que sí? Se ríen porque se dieron cuenta, ¿no? Vamos a usar un color bien bonito que a mí me gusta. Un azul precioso, ¿está bien? Para enfatizar la palabra, ¿ok? Pero bueno, ¿saben lo que dice ahí, no? Dice, porque la palabra de Dios es viva. Hermanos, la palabra de Dios no es muerta. Ay, pastor, pero ese libro, la Biblia, un libro tan pequeñito, un libro tan rústico, eso es la palabra de Dios. Ay, si ese libro, mire, si yo lo pongo en una palangana, se daña, el agua lo destruye. Y si hay un fuego en la casa, quema todas las Biblias. Miren, hermanos y hermanas, escuchen esto. Podemos tomar todas las Biblias. Podemos tomar todos los discos duros de las computadoras que están cargados, como en nuestro caso, ¿verdad? En nuestra computadora, que están llenos de temas bíblicos. Podemos coger esos discos duros, todos los pendrive, y echarlos al mar o quemarlos, pero la palabra de Dios, ¿cómo continúa? Viva. Porque la palabra de Dios no se quema, la palabra de Dios no se muere, la palabra de Dios no se daña en el agua. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es inherente a la naturaleza de Dios. ¿Oyeron eso? ¿Por qué la palabra es viva? Porque la palabra es inherente a la naturaleza de Dios. Dios es un Dios vivo. ¿Cómo es su palabra? Viva. Dios es eterno. ¿Cómo es su palabra? Eterna. Entendemos ahora por qué Jesús dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasan. ¿Por qué? Hermanos y hermanas, porque la palabra es más que verbos, sustantivos, adjetivos y adverbios, etc. La palabra de Dios es una persona y esa persona es Dios. Esa persona es Jesucristo, hermanos. La palabra es una persona que es Dios. Y hay textos para comprobar eso. Como dice Juan 1:1, en el principio existía la palabra, ¿verdad? El verbo. Y la palabra estaba ¿con quién? Estaba con Dios. Y la palabra es ¿quién? Es Dios. ¿Y qué pasó con el verbo o con la palabra? Juan 1:14, ¿cómo dice? Y aquella palabra se hizo, ¿qué? Carne. Así que la palabra de Dios tomó la forma humana en la persona de Jesucristo. No me quedé en blanco, ¿saben? Todavía no he llegado a eso, gracias al Señor. Pero me quedé callado para que pensemos en eso. Porque a veces yo hablo tan rápido que no doy tiempo a digerir, ¿verdad? Lo que se lee y lo que se dice. Y por eso a veces yo me quedo calladito, ¿ven? Para que usemos la mente. Hermanos, la palabra de Dios no muere. Porque la palabra es una persona y esa persona es Dios. Ahora, los verbos que Él pronunció, los sustantivos, los adjetivos, son expresiones de Él. ¿Estamos? Así que la palabra escrita y la palabra pronunciada por Dios son expresiones de lo que Él quiere para ti y de lo que Él quiere para mí. ¿Cuántos se sienten contentos con el Señor por ser tan amoroso con nosotros? Que nos haya enviado esa carta maravillosa
de amor hacia nosotros. Vamos a ver algo más ahora. Porque la palabra está muy lejos de ti. Dice así como yo dije. No, a mí me gusta hacer eso para ver quién lee y cuál no. ¿Ven? Como dice el texto, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, que es Dios mismo. ¿Cómo dice? Porque la palabra está como muy cerca de ti. Ahora, ¿cuán cerca está la palabra de Dios de nosotros? Veamos ahora. En tu boca y ¿dónde? Y en tu corazón. Hermanos, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Por qué dice en tu boca? Aquí Él está hablando de la boca espiritual. ¿Y la boca espiritual es qué cosa? Está aquí, ¿verdad? En los lóbulos frontales, en tu mente, en tu conciencia, en tu fuero interno. Esa es la boca del sistema digestivo espiritual. ¿Estás comiendo esa palabra? ¿Estás devorando esa palabra? Yo espero que no estés perdiendo el tiempo aquí y que estés usando tu boca espiritual, ¿verdad? Para comer esa palabra. Él dice que está muy cerca, invisible, pero está aquí, mediante el Espíritu. Está en tu boca y en tu corazón, en tu mente, con un propósito. ¿Para qué? Para que la cumplas. ¿Estamos nosotros cumpliendo la palabra de Dios? ¿Estamos haciendo realidad la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos viviendo, hermanos, esa palabra que es Dios mismo hecho letras y que está en nuestra mente y en nuestro corazón? Para reflexionar. Eso es lo que dice la voz de Dios mediante su Santo Espíritu. Porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Miren ustedes, no se pierdan esto ahora. La experiencia de Jeremías, hermanos, es la misma que tú y yo debemos de tener con estas palabras de amor de parte de Dios. Cuando recibía tus palabras, ¿qué hacía Jeremías? Dice ahí, yo las devoraba. Bueno, hay otra traducción que dice que cuando yo recibía tus palabras, yo las comía. Pero me gusta esta traducción, hermanos, que dice que él las devoraba. Porque este sinónimo me muestra que Jeremías tenía hambre de la palabra de Dios. Miren, y a veces uno come las cosas sin apetito. ¿Sí o no? A veces usted come y yo como porque sabemos que tenemos que comer, pero lo hacemos sin apetito. ¿Habrá alguno aquí en esta mañana que se está comiendo la palabra de Dios a empujones? Yo espero que no. Pero yo veo algunos rostros por ahí que me parece que sí. Hermanos y hermanas, pidámosle a Dios que nos dé apetito de su palabra. Para que esa palabra sea no comida meramente, sino que sea ¿qué? Devorada, bien masticada, bien ensalivada, para que haya ¿qué cosa? Una buena digestión. Y esa palabra se convierta en nuestro estómago espiritual, en proteínas, en minerales, en vitaminas espirituales, hermanos, para que seamos hombres y mujeres llenos de poder espiritual. De lo contrario, hermanos y hermanas, estaremos enclenque espiritualmente toda nuestra vida. ¿Y saben una cosa? Si Dios se preocupa por ti y por mí,
Hermanos, yo también me preocupo. Y los hermanos de esta iglesia que me conocen saben mi preocupación, ¿verdad? El tiempo que estuvimos con ustedes aquí. Vas a responder con fe, con sabiduría, con humildad a lo que Dios te está diciendo. ¿O será posible que el manjar de la palabra de Dios haya sido servido aquí en esta mañana, pero a mí eso no me interesa? O posiblemente piensa, ay, pero pastor, yo había leído eso ya. Pero tú comiste ayer, ¿verdad que sí? Y hoy no comes. Una pregunta tonta, ¿verdad? Vamos a seguir permitiendo que el Espíritu de Dios nos siga hablando. Dice Jeremías, cuando recibía tus palabras, yo las devoraba. Y tu palabra fue el gozo y la alegría de mi corazón. Hermanos, yo veo en todas las iglesias. Hermanos, nosotros estamos constantemente en iglesias diferentes. Ahora mismo tenemos nuestra agenda llena, hermanos, hasta el mes de abril del año que viene. Hermanos, y a todas las iglesias que vamos, vemos a hermanos desanimados, hermanos tristes, hermanos con la cabeza hacia abajo. Y yo digo, ay Señor, ¿cómo es posible eso? ¿Saben por qué, hermanos y hermanas? Porque no hacen lo que Jeremías hacía, que él devoraba la palabra de Dios. Y no permitían que su mente se fuera allá para el almuerzo que tiene después que salga de aquí. O que tengo que hacer esta otra cosa. O eso no me interesa porque yo lo leí. Si usted actúa así, usted va a estar desnutrido de la palabra del Señor, que es vida eterna. Y si usted quiere vida eterna, usted tiene que tener esa palabra en su mente y en su corazón. Porque cuando usted tiene esa palabra en su mente, en el disco duro, tan duro como el mío, ¿verdad? Que a veces no quiero permitir que penetre. Si usted no tiene esa palabra en ese disco duro, mi hermano, usted no tiene vida. Porque las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son zoe, o sea, son vida eterna. ¿Estás teniendo esa experiencia? ¿Has tenido esa experiencia? Pero la puedes tener en esta mañana. Si haces lo que el Señor quiere que tú hagas. Pero estas páginas, ¿verdad? De esa carta, porque cada profeta hacía una página gigantesca, ¿verdad? Figurativamente hablando. Pero estas fueron escritas para que creáis que Jesús es ¿quién? Es el Mesías. ¿Para qué fue escrita esa carta? ¿Para qué Dios te hizo esa carta y te la envió? Esa palabra que es viva y eficaz, ¿para qué? Ahí lo dice. Pero estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y cuál es el resultado de eso? Y para que creyendo tengáis, ¿qué cosa? Vida, zoe, en su nombre. Hermanos, si no recibimos las palabras vivas y eficaces de esa voz de Dios en nosotros y creemos con una fe original, porque hay tres tipos de fe.
Podríamos estudiar, ¿verdad?, una semana completa los 3 tipos de fe, pero voy a resumirlos. Hay una fe que es una fe muerta. Sí, creo en Dios, pero no actúo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que esa fe es ¿cómo? Es muerta. Hay otra fe, dice la Escritura, que es la fe de los demonios. Ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Cuántos han leído esas citas? A ver. Nadie ha leído esa cita. No. Parece que yo dije mal. ¿Cuántos han leído en el libro, en la carta de Santiago, que los demonios también tienen fe? A ver, ¿cuántos han leído eso? Hermanos, óigame, ahora yo me uno con el Señor en mi preocupación, ¿saben? Estoy preocupado. Porque veo que muy pocos respondieron a eso. Uy. Así que hay una fe que es muerta, hay otra fe que es la fe de los demonios. ¿Los demonios creen en Dios o no? Claro que creen. Pero ¿se salvan los demonios? Como la fe muerta tampoco salva. Hay una sola fe que es genuina, y es la fe de Jesús. Es la fe original, es la fe genuina, es la fe auténtica. ¿Tienes tú esa fe? Amén. Y si me dejo guiar, hermanos, por el impulso que tengo, el tiempo se nos iría, pero tengo que irme de aquí para otro lugar. ¿Ok? Así que vamos a cambiar la pantalla para otro texto. ¿Qué nos dice aquí Jeremías? Hace mucho se me apareció el Señor. Hermanos, ¿qué tiempo hace que el Señor se te apareció? ¿Puedes testificar de eso? Bueno, yo puedo decir que a mí se me apareció el Señor hace unos 52 años. Pero no te puedo dar el testimonio, porque eso me lleva a un tema completo. Quizás en el futuro, si no me he muerto, ¿verdad? El año que viene, no sé cuándo, podría contar mi experiencia de cómo yo escuché al Señor. ¿Está bien? Pero ahora no puedo. Ahora, yo puedo decir como Jeremías, hace mucho se me apareció el Señor. Y no solamente se me apareció, ¿cómo dice Jeremías? Y me dijo, o sea, me habló, con amor eterno te he amado. ¿Cómo es el amor de Dios? Eterno. ¿Cómo es Dios? Eterno. ¿Cómo es su palabra? Eterna y viva. Con amor eterno te he amado. Por eso te atraje a la fuerza. ¿Cómo te trajo Dios aquí en esta mañana? Por amor. Te atrajo con bondad, hermanos, por misericordia. Así me atrajo Dios a mí, hermanos. Ustedes se imaginan Mario Lorenzo, algunos aquí lo saben, ¿verdad? Mario Lorenzo, un guerrillero de Fidel Castro que era un terrorista. Sin embargo, Dios me atrajo por su bondad. Y aquí estoy. Si estás aquí en esta mañana, es porque Dios te ha traído. Y el sábado que viene, como Él te ama, te va a traer. Porque vamos a estudiar algo maravilloso. No solamente para personas de afuera, sino para la iglesia también. Este tipo de temas, hermanos, permítanme, entre paréntesis decirles, este tipo de temas que estamos estudiando no son comunes, ni para conferencias públicas, o sea, para personas de afuera solamente, o para la iglesia solamente. Este tipo de temas son los que usamos mi esposa y yo durante 14 años en Cuba. Y aquí también en Puerto Rico lo usamos. Son temas que
ganan a las personas de afuera, pero también alimentan a la congregación. Amén. Y así va a ser los próximos temas, hasta el último. Así que usted puede traer a todas las personas, hermanos, porque van a ser atraídas, porque son temas especializados por el Espíritu Santo, como este que ustedes han leído, que no es un tema común acerca de la Escritura. ¿Verdad que no? No es un tema común. Por eso te atraje con bondad. Todo lo que antes fue escrito, esto es el resumen de todo. Todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Sí, hermanos. Todo lo que se escribió, esa carta maravillosa de Dios, no era solamente para Moisés o para Jeremías o para Isaías. No fue solamente, hermanos, para los escribas o doctores de la ley. Esa carta no fue escrita solamente para el pueblo de Israel. Esa carta fue escrita para toda la humanidad. Y dentro de esa humanidad estás tú y estoy yo. Y Él nos ha traído aquí con bondad, porque nos ama, porque no quiere que nosotros nos perdamos. Él no quiere que seamos tontos. Él quiere que seamos sabios, que seamos prudentes. Mis amados, ¿cuántos en esta mañana quieren decirle, Señor, gracias por esa carta de amor que tú has enviado? Gracias porque esa palabra es viva y eficaz. Gracias porque esa palabra está cambiando mi vida. Señor, y yo siento que tengo vida eterna en mí porque tengo esa palabra que es vida. ¿Quieres decirle eso al Señor poniéndote de pie? Que Dios te bendiga. Y que esa palabra se cumpla en ti. Y que se cumpla en mí. Para que seamos como Jeremías. Señor, encontré tus palabras y yo las devoraba. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque en ella encontré a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Padre, gracias. Porque has enviado esta carta de amor para que nosotros sepamos cómo tú nos amas y para decirnos los propósitos que tienes para nosotros, lo que debemos hacer para lograr tu plan maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. Yo personalmente, Señor, te pido que bendigas a esta congregación. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, impacte, si no lo ha hecho con alguno hasta aquí, que lo haga después, que impacte su mente, su conciencia, su corazón, y que abra ese corazón para ti, Señor, para que le permita al Espíritu Santo llevar esa palabra a esa mente, a ese corazón, para que tenga vida permanente, vida eterna. Gracias, Señor, por escucharnos. Permite que el próximo sábado estemos aquí nuevamente para estudiar otro tema en relación con estas ideas tuyas. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Queden en pie, hermanos, porque vamos a cantar un himno. No sé si ustedes lo saben, pero es un himno precioso. ¿Saben? Este himno que vamos a cantar fue el himno tema
en la última campaña que dimos en la provincia de Camagüey, una congregación de ¿cuántos miembros? ¿Quién se acuerda? A ver. 415 miembros, hermanos. Eso está lleno allí de médicos, de ingenieros, de catedráticos de la universidad, hermanos, de toda clase de profesional, hermanos humildes y sencillos también, siervos de Dios. Solamente hay un carro en toda esa congregación, hermanos, un solo carro, y es de un taxista, pero cada noche, durante 9 reuniones, todas las noches, allí estaban ellos para escuchar la palabra de Dios. Así que este himno fue el himno tema en esa campaña. Así que vamos a cantarlo. Si no lo sabe, usted se lo va a aprender. ¿Está bien? Jesús secó mis lágrimas. Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de vosotros, ahora y siempre. Amén.